Buenas noches. El tema de hoy día es manejo de nuestras finanzas personales. Primeramente, quería preguntar si alguien tiene algún concepto o una idea de qué son las finanzas personales. Bueno, me imagino que sí, ¿no? Yo les voy a hablar hoy día sobre qué son las finanzas personales, cuáles son los objetivos, algunos tips y evaluaciones. Mi nombre es Andrea Terceros Vaca. ¿Qué son las finanzas personales? Son la gestión financiera que requiere una entidad o una persona para así poder presupuestar, ahorrar y gastar nuestros recursos en un determinado tiempo. ¿Cuál es la importancia de tomar el control de nuestras finanzas personales? Tenemos la independencia financiera, porque ya que al tener un manejo adecuado te vuelves menos dependiente de terceras personas. Luego tenemos estabilidad económica. El control de tus finanzas permite que tu situación económica sea estable. ¿Cuáles son los objetivos de la finanza? Tenemos claridad de manejo de dinero. Cuando se gestiona ingresos y gastos de manera adecuada, es posible registrar un flujo semanal o mensual. Luego tenemos la capacidad de ahorro. La consecuencia inmediata del manejo apropiado de nuestro dinero es el ahorro. Sé que a muchas personas nos cuesta lograr. El manejo de inversión. Cuando sos una persona capaz de ahorrar y mantener en orden tus finanzas, puedes hacer crecer tu dinero, ya sea en inversiones en corto, mediano o largo plazo. Depende de la cantidad que se quiera obtener y la cifra que se quiera invertir o el tiempo. La estabilidad económica. La estabilidad económica es contar con recursos económicos suficientes para poder hacer frente a nuestros gastos. Consejos para planificar y tener un buen rendimiento en nuestras finanzas personales. Primero empezamos con un diagnóstico de nuestra situación actual financiera. Luego llegamos a establecer metas, ya sea a corto, mediano o largo plazo. Creamos un plan estratégico, realizamos las actividades de manera consecutiva y luego analizamos la situación en cada cierto tiempo para evaluar cómo hemos ido mejorando. ¿Cómo evaluamos las finanzas personales? Es importante evaluarla a través de los ingresos y gastos. Tenemos los ingresos activos. Los ingresos activos es cuando no necesitas emplear tu tiempo y esforzarte. Es cuando necesitas emplear tu tiempo y esforzarte. Como por ejemplo, un salario. Tenemos que trabajar 8 horas y estar ahí. Los ingresos pasivos son todo lo contrario. En este caso, no empleas tiempo directamente como un alquiler de un inmueble. En este caso, como por ejemplo, yo recibo un alquiler de un inmueble, en el cual yo no estoy empleando mi tiempo, ya que tengo una fecha determinada en la cual me llegan a cancelar. Los gastos. Tenemos los gastos fijos. Los gastos fijos son los gastos indispensables, como por ejemplo el pago del alquiler, la luz o el agua, etc. Los gastos hormigas o extras. Estos gastos son los que nos afectan en nuestros ahorros. Debido a que, por ejemplo, yo voy a un mercado, me gusta una blusa, me la compro y eso hace que mis ahorros se disminuyan. ¿Qué es la educación financiera? Para la educación financiera tenemos que tomar en cuenta la capacidad para aprendernos los conceptos básicos, como por ejemplo tenemos el balance general. El balance general es un documento contable financiero que refleja la situación económica y patrimonial de la misma en una fecha determinada. Los estados financieros, que son el estado de pérdidas y ganancias, o también conocido como el estado de resultados, nos indica en las finanzas personales cómo representan los ingresos y los gastos que se tienen en un tiempo determinado. Las herramientas que son claves para el análisis financiero. Tenemos el análisis vertical. Esto nos expresa la participación de cada una de las cuentas en nuestros estados financieros como porcentaje. Por ejemplo, volvemos al balance general y tomamos en caja, tenemos 250,000. Lo dividimos sobre el total de nuestros activos y lo multiplicamos por 100 y nos da en porcentaje. En cambio, el análisis horizontal es un procedimiento que consiste en comparar estados financieros
de uno o más periodos, de dos o más periodos. El análisis de tendencia. Este es un método a través de datos estadísticos. Haciendo un análisis de tendencia, podemos realizar estrategias y proyectar planes a futuro para el negocio. El análisis de ratio viene con 4 índices. Tenemos el índice de liquidez, que determina nuestra capacidad para poder pagar nuestras deudas a corto plazo. Luego tenemos el de solvencia. Es el nivel de endeudamiento en relación al patrimonio neto que puede ser a corto o largo plazo. La rentabilidad es cantidad de dinero que poseemos. La eficiencia. Relación existente entre los ingresos que se obtienen y los gastos que incurren para obtener dichos ingresos. Luego tenemos el análisis Dupont. Nos permite conocer la manera en la que se generan las pérdidas o ganancias. Gracias a la descomposición en estos 3 bloques, tenemos el margen de utilidad, la rotación de activos y el apalancamiento financiero. Luego tenemos el análisis FODA. Este está dividido en 2, que son los internos y los externos. Los internos tenemos las fortalezas y las debilidades, y los externos tenemos las oportunidades y las amenazas. Análisis del punto de equilibrio. El análisis del punto de equilibrio nos muestra entre nuestros gastos y nuestros ingresos, en si estamos en un equilibrio o nos estamos sobrepasando. El análisis de riesgo es una herramienta de prevención, ya que nos pronostica las amenazas con potencial de afectar el desempeño de algún proceso. Luego tenemos el método de pronósticos. Este método se utiliza en series de tiempo para predecir una variable de respuesta de ganancias mensuales. Algunos tips para tus finanzas personales. En este caso es el que yo utilizo. Tenemos que establecer un presupuesto de ahorro con la regla de 50, 30 y 20. 50% van en necesidades, 30 en caprichos y 20 en ahorros, se dice. Por ejemplo, yo obtengo 100 bolivianos como mesada, en la cual 50 gasto en mi almuerzo, mi transporte, etc. 30 en mis caprichos, que por una galletita, un dulcecito, algo que no está presupuestado. Y 20 van a mi chanchito, ahí como lo dice. Bueno, llegando a la conclusión, eso es todo. Muchas gracias, espero les haya servido.